Buenos amigos, ¿cómo estamos? Pues como en vídeos anteriores, o si eres nuevo por el canal, os vengo a hablar de Streamio, ¿vale? Y para contaros, vamos a ver aquí en pantalla completa para que lo veáis más chulo, que es y que es, tiene una versión web, que es lo curioso, pues que te voy a comentar en este vídeo. Tiene un par de URLs, tiene como esta oficial y luego tiene una que es de la versión anterior 4.4, ¿vale? Y entonces vas a poder usarlo vía web, ¿vale? Desde un navegador, recomiendan, creo que me comentaban Chrome, aunque lo están haciendo compatible con más cosas y demás. Lo único, pues que la versión web tiene sus ventajas y demás, pero tiene algún pero, así que no te vayas, que te lo voy a contar todo y así puedes ver otros vídeos que también hemos tenido por el canal de trucos de streameo, los mejores add-ons en español y más que traeremos o que me puedes pedir para investigarlo de esto o de otros temas en los comentarios. Así que nada, vamos al lío. Y recuerda echarle un ojo al campo de la descripción donde te dejo enlaces para conseguir suscripciones más baratas de Netflix y demás, licencias de Windows y otros juegos y otras cositas varias, ¿vale? Que son más baratas, son enlaces de afiliados que ayudas al canal, pero a ti te sale más barato y es un win to win. Échale un ojito. Vamos a seguir al lío. Bueno, pues como te comentaba, estoy en la versión web de Streamio. Este es un programa, ¿vale? Que puede recordar a otro con add-ons y demás que nos va a permitir ver pelis, series, vídeos en general de pues de estas diferentes temáticas. Como ves aquí hay un par de direcciones. Para tenerlo completo lo podemos instalar ya sea en Windows, ya sea en... Aquí lo tenemos, ¿vale? Para comentártelo más rápido, que está para Windows, para Mac, para Linux y lo mejor es que está para Android, para instalarlo en tu Smart TV, en tu móvil, en tu tablet y bueno, está para muchas cositas. ¿Qué tiene de bueno este sistema? Pues eso, vamos a poder ver vídeos y series tanto oficiales como de la comunidad y demás. Suelen ser por torrents, ¿vale? P2P. Y la versión web, la que te traigo por aquí, tiene sus ventajas, que es que vamos a poder hacer a priori casi lo mismo que en la versión instalada. Como esas ventajas son, por ejemplo, tiene una gestión de capítulos donde tú puedes ver X película o X capítulo en qué plataforma está. Por ejemplo, este pues te dice, mira, está en Apple TV, está en Amazon TV y te puede enlazar y gestionarla. Es decir, puedes desde un único sitio pues ver los otros sitios, ¿vale? Necesitarías la suscripción pues de ese Amazon Premium, de ese Apple TV. También puedes tú seguir, por ejemplo, si venimos por aquí, puedes seguir series que tengamos por aquí, a ver si le he hecho un ojo y encuentro alguna, ¿vale? Puedes ver canales de YouTube, como veis por aquí. Ok, ¿veis? Este es el café más... Madre mía, está a tope. Esto, por ejemplo, cosas de YouTube, pues si vas a poderlo verlo en la versión web, como veis aquí. ¿Ves este mensaje? Que ahora te cuento de qué es, ¿veis? Entonces, pues yo que sé, una serie, por ejemplo, From, que está ahora muy de moda. Pues tú puedes agregarla a tu usuario, agregar aquí a la biblioteca, ¿vale? Y que te haga un seguimiento de los capítulos, que te avise cuando hay capítulos nuevos. Tú te meterás por aquí en librería, ¿vale? Lo suyo, claro, puedes usarlo esto de forma anónima o como si lo tienes instalado y demás para que te guardes esa serie que quieres, pues lo suyo es que te crees una cuenta y así puedas, pues te saldrá aquí, te sale un calendario. No te lo digo, te lo enseño, aunque esta es la aplicación instalada y me estoy centrando ahora más en la web, ¿ves? Te sale un calendario y vas a poder ver cuando hay capítulos nuevos de tus series, sus programas favoritos. Entonces es una buena forma de saber, de seguir las series, pues donde hay cuándo solo salen los capítulos nuevos, en qué plataformas verlos y demás. Otra cosa que también puedes hacer vía web, que no puedes hacer por ejemplo en la aplicación instalada en Android TV y demás, es instalar más add-ons. Por ejemplo, este se parece más al normal. Lo voy a poner en este momento. Tú te vienes aquí complemento y por aquí tienes los complementos normales, los complementos de comunidad. Esto claro, tú te habrás logueado para poder instalar pues esos add-ons en tu cuenta. Lo bueno de Streamio que tú tienes una cuenta, instalas el add-on y se va a aparecer en todos los sitios donde tengas logueada esa cuenta. En el móvil, en la Android TV, en la web. Pues nada, pues aquí tienes varios, tienes los oficiales, que puedes por aquí darle a instalar, aunque los oficiales ya vienen instalados, de la comunidad, tienes por aquí varios, y luego tienes los mis complementos, que son extraoficiales, que eso ya cada uno, tengo un vídeo de ellos, de los mejores en español, pero cada uno bajo su responsabilidad. Pues desde por aquí pues puedes también gestionarlos, buscar complementos,
y a priori creo que instalarlos, aunque ahora no lo estoy viendo, pero bueno, puedes, ¿ves? Puedes desinstalarlo y esas cosas. Por ejemplo, ¿ves? En este, pues tú podrías darle aquí instalar un nuevo addon, le meterías la URL y te lo instalaría en tu cuenta. ¿Qué tiene de lo que os decía de malo? Que si me vengo por aquí, bueno, ya no está saliendo, ahora aquí. Lo malo, que seguro que todo lo que queréis os gustaría poder meteros vía web y poder ver las cosas con vuestros addons favoritos vía torres, vía P2P. El problema que por defecto no puede ejecutar eso. Si tú le das a ejecutar uno de esos, te va a dar error. Por eso te dice que tienes que tener Streamion Server, que es como otro programa instalado en el ordenador para poder ver esos torrents. Tengo que ver un poco la diferencia que hay entre ellos, porque para eso te instalas el Streamion normal y corriente y ya lo ves. Pero bueno, me ha parecido curioso traeros por el canal, que hay una versión web para que le echéis un ojo, podáis verla, contaros así un poco por encima pues de qué trata y demás. Os dejaré las URL para que podáis echar un ojo y os iré trayendo nueva información. El Streamion Server, este que te digo, que el Streamion Server, como lo tenemos por aquí, parece el normal, pero no, es Streamion Service, ¿vale? Lo tenemos para sistemas normales, tipo Windows y demás, pero también lo tenemos para Linux y para Docker. Tendré un próximo vídeo porque cómo lo puedes instalar, porque por tema de HTTP, de certificado, a priori sería para ejecutarlo en la misma máquina. Pero bueno, hay formas de hacerlo para ejecutarlo, no, y demás, bueno. No me quiero enrollar mucho para no aburriros, así que nada, que sepáis que existe un Streamio web por si lo queréis usar, y con esas mejoras e esa información os iré trayendo más trucos e información de Streamio y de otras cosas. Así que nada, amigos, si te ha gustado este vídeo, dale un like, suscríbete y déjame tu comentario. Hasta luego.